ahí aparecen los proyectos emblemáticos de poder conectar, bueno, el camino costero, Coelemu con el sector de Vega y Tata. También se mencionaba un posible proyecto también de envergadura en donde desde San Ignacio Palomares, por ejemplo, en la comuna de Rankin, se pueda conectar toda la parte alta de Guariligüe, saliendo a Rafael. Entonces también hay algunas, más que problemáticas, algunas propuestas de cómo ir mejorando la conectividad, no solo interna, sino que también hacia el entorno inmediato. Otro ámbito de problema es el desarrollo social, y ahí se podríamos estar toda la tarde hablando respecto a lo mismo, pero dos o tres cosas. La seguridad ciudadana fue una cosa, o una de las situaciones planteadas, yo diría, sobre todo acá en las reuniones que tuvimos en la zona urbana. El dato, cuando uno revisa el dato, efectivamente, la tendencia de los delitos de mayor connotación social van hacia arriba, esa es una primera cosa. Lo segundo es que si uno ordena todas las comunas de la provincia, Coelemu está más o menos en el quinto lugar, después de Chillán, Bulnes, Yungay, Chillán Viejo, respecto de la tasa de delitos de mayor connotación social. Y otro tema que es bien preocupante es que más o menos un tercio de los casos de delitos de mayor connotación social son por violencia intrafamiliar, que es un tema que no aparece en los talleres porque la gente no lo dice, pero que está, y para eso también sirve el dato. El consumo de drogas, consumo problemático también de drogas, también es una de las problemáticas dentro del desarrollo social. Sin ir más lejos, uno pasa por la ex línea férrea que está donde está la estación y es habitual ver ahí a chiquillos fumándose un pito, qué sé yo, así, cosas que uno lo ve, y es así, y uno tampoco puede hacer vista gorda respecto a ese tema. Y dentro de esto mismo hay como dos líneas de problema, el ámbito de la salud y de la educación, que también da como para harto, pero en términos de poder resumir, porque tampoco la idea de alargarnos mucho con la presentación. En el ámbito de la salud hay una situación bastante compleja, uno dado por la ubicación de Coelemu, que está como más mirando hacia Tomé, hacia la provincia de Concepción, por lo tanto hay un tema que tiene que ver con las derivaciones. Nos decían que, por ejemplo, se deriva, en caso de especialidades, a San Carlos, ciudad de San Carlos, y a Chillán. Y que eso efectivamente es una complicación, sobre todo para aquellos vecinos que no viven acá en Coelemu urbano, sino de, por ejemplo, de Vega y Tata o sectores más alejados. No es lo mismo para alguien que vive en San Nicolás, que vive en, no sé, pues en Ñipas, en Rankin, ir a Chillán, que alguien que efectivamente es vecino de él, sobre todo del sector rural. Ahí había un tema más estructural en el ámbito de la salud. La atención del hospital, y esa cuestión es generalizada, no lo decimos nosotros, lo dijo la gente. La mayoría de los talleres, uno de los problemas tenía que ver con la atención en general, que a veces es poco oportuna, y cuando se dice poco oportuna tiene que ver con que se demoran en atender. Mencionaba el tema también de diagnóstico a veces que no eran más adecuado. Entonces hay una serie de cuestiones, y en el nivel de la atención primaria, que es la que está a cargo del municipio, también habían algunas dificultades asociadas principalmente a infraestructura. Cuando nos entrevistamos con la directora de salud, por ejemplo, mencionó que en esta lógica de proyectos interesa reponer al menos dos postas de salud rural, que son las que están en peores condiciones, la de Ranquelmo, si no me equivoco, y la de Vega y Tata, podría ser, sí, son como las más malitas. En el ámbito de la educación se repite más o menos la misma lógica que en todas las comunas con características similares a Coelemu. Acá hay una diferencia, sí, la oferta particular subvencionada de educación no es tan amplia, por lo tanto es esa pérdida de población desde, o más bien dicho de matrícula desde el ámbito, desde la escuela municipalizada, desde el liceo municipalizado, no es tan grande, se ha ido dando, si efectivamente hay una disminución. Pero hay otros temas que son más estructurales ahí, que tienen que ver, como les decía en un comienzo, con el nivel educacional en general, es más bien, digamos, sobre todo adultos y adultos mayores, o sea, enseñanza básica completa o enseñanza media y completa. Eso más o menos son como las normas. Desde el punto del desarrollo económico, generalmente la mirada no es desde la problemática, más bien dicho es desde
las oportunidades, desde las potencialidades. Pero efectivamente, cuando uno revisa los datos de empleo, los datos en general están a nivel provincial, y también uno revisa las ramas de actividad económica, acá claramente el escenario es restringido y limitado. La oferta de empleo, la disponibilidad de trabajo es más bien baja. Los jóvenes se ven obligados a buscar trabajo en Concepción, en Chillán, en el Concepción Metropolitano, viajar a Santiago, viajar al norte, o tener que viajar todos los días a una ciudad más cercana, Tomé, Penco o el mismo Concepción, a ir a trabajar. ¿Por qué? Porque en definitiva la estructura económica acá está conformada de la siguiente manera: más o menos un 36% de las empresas, y cuando digo empresa, están todas, el negocio de la esquina también es una empresa, por ejemplo. El 36% son del rubro comercial, es comercio, y el comercio, si bien genera empleo para el locatario y para su familia, que a veces es empleo que no se registra en el papel, no es formal, pero él trabaja, o trabaja el hermano, trabaja el hijo, generalmente no hay tanto empleo, porque está acotado a quienes desarrollan esa actividad comercial, o sea, el dueño de la paquetería, el dueño de la verdulería, el dueño de un restaurante, por ejemplo. No tiene la capacidad de contratar más de una, dos o tres personas, hasta ahí llega. Por otro lado, el sector silvagropecuario en su conjunto, porque los datos están así: silvagropecuario, rubro forestal, agrícola y el tema que tiene que ver con la ganadería, más o menos corresponden a un 30% de las empresas de la comuna. Ahí hay más empleo. Ahí, si uno revisa el dato de empleo, efectivamente hay empleo. Y además que gran parte de las empresas de la comuna son microempresas, o sea, el 90% corresponden a microempresas. O sea, negocios muy chiquititos que sus ventas son más bien bajas y por lo tanto no tienen la capacidad de contratar. Entonces, ahí hay un tema estructural bien difícil de resolver en términos de ofertas de empleo que existen para los jóvenes. Entonces, finalmente lo que está pasando es que los jóvenes se van, los que tienen la posibilidad de estudiar, ir a la universidad, al instituto, centro de formación técnica, se van, estudian. En algunos casos se queda en el lugar donde estudió trabajando porque le ofrece algún empleo, y en otros vuelven hacia acá. O, si no tiene la posibilidad de estudiar, se va definitivamente terminando cuarto medio o su carrera técnica en el liceo, se va y por lo tanto se queda trabajando afuera. Ahí hay un tema. La siguiente... un poquito como para... Vuelvo atrás. Y aquí, como les decía, desde el punto de vista más de la oportunidad y hacia dónde se proyecta el desarrollo económico de la comuna, hay dos o tres cosas que aparecen. O sea, el tema del turismo como una oportunidad. En Guariligüe, por ejemplo, se habla de una complementariedad. Y cuando digo complementariedad tiene que ver con que efectivamente el desarrollo de la vitivinicultura y toda la producción de vino es relevante y va a seguir siendo relevante, pero eso efectivamente es ideal que se pueda ir complementando con, por ejemplo, con la actividad turística. Porque en el fondo todos sabemos que el turismo ha ido creciendo en nuestro país, hay bastantes posibilidades de poder, sobre todo desde la lógica del emprendimiento, de emprender negocios, de emprender nuevos rubros, el tema de la gastronomía, del alojamiento, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente. Y esto como séptima ámbito de problema, pero también más que problema es desde la lógica de ver cómo se va avanzando. Entonces, por ejemplo, en deportes y en cultura, tuvimos dos conversaciones ahí con gestores culturales, con algunos cultores, algunos artistas, artesanos, y aparecen estos temas, la infraestructura, y un poco recién lo decíamos. Si bien hay un teatro, si bien hay, al lado del internado también hay una serie de recintos que sirven para algunas actividades culturales. El segundo piso, por ejemplo, se utiliza como sala de ensayo, profesor del liceo, ensayando, la otra vez nos encontramos ahí. Pero en general, lo que planteaban en esas reuniones es que no hay espacios para el desarrollo de las distintas actividades artísticas y culturales como uno quisiera. O sea, con un centro cultural,
con un programa arquitectónico amplio, con distintos recintos que permitan desarrollar distintas actividades. El tema de la oportunidad y la participación también es propuesto, es cómo generar instancias que nos permitan participar, sobre todo de la mirada de la juventud. La principal preocupación de los jóvenes cuando conversamos con ellos eran las oportunidades. O sea, ellos, de hecho había un par de tarjetas, porque con ellos trabajamos con tarjetas en la pizarra, y varias se repitieron en torno a las oportunidades. Su preocupación tenía que ver con las oportunidades, pero las oportunidades acá, en Coelemu, la oportunidad de desarrollarse desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la educación, desde tener instancias en donde pudieran participar en el ámbito de la cultura, en el ámbito del deporte. Como que por ahí van las principales apreciaciones. El patrimonio cultural también. También hay un tema que cuando uno pregunta por las potencialidades, y en las distintas reuniones uno pregunta cuáles son las potencialidades, generalmente uno habla desde los atributos que tiene la comuna, desde los recursos, el río, la costa, pero también habla desde la cultura, los artesanos, desde la identidad, desde el patrimonio cultural, o sea, el puente. Entendemos que hay un proyecto ahí que está en la etapa de diseño de recuperar el puente viejo e incorporarlo en el fondo a la ciudad. También hay otro proyecto del programa de espacios públicos que intenta, se me olvida siempre el nombre de esta calle, Pedro León Gallo. Entendemos de mejorar ahí, hacer como una suerte de mejoramiento del espacio público que pueda conectar el puente viejo, y el puente viejo destinarlo para un uso peatonal con la mirada un poquito más turística. Está en el Banco Integrado de Proyectos, uno se puede meter y está la ficha IBI, los que manejan el tema de este proyecto, y ahí está. Y por ejemplo esos temas aparecen cuando la misma estación, que en realidad no está en muy buen estado, pero también es parte de lo que plantea la comunidad, y no solo los que están más vinculados con el ámbito de la cultura, sino que cuando uno pregunta por las potencialidades, se menciona la estación, se menciona el puente viejo, se menciona la costa, el mar, Guariligüe en su conjunto, como un valle que tiene atributos particulares por su producción asociada al vino, y que no solo es de acá, sino que también es de todo el Valle de Itata. De hecho, de hace poco apareció en la prensa una propuesta, yo no sé si se tiene que trabajar en aquello, o es todavía una cuestión que está en pañales, que decía Valle del Itata, patrimonio de la humanidad. ¿Por qué no? A lo mejor sí, puede ser. Me imagino que se tienen que hacer los estudios para poder justificarlo y fundamentarlo bien. Pero ahí efectivamente hay potencialidades desde el ámbito de la cultura. Lili. Usted habla harto, comentó acerca de las potencialidades, el cómo redescubrir, el cómo buscar una potencialidad distinta, el cómo, por parte del deporte, cómo buscar potencialidades que están escondidas muchas veces, que no se pueden lograr porque quizás no hay incentivo. ¿Se tocó eso el tema? ¿Se conversó harto de eso? Porque creo que tenemos mucha potencialidad, de distintos aspectos, tanto deportivo como cultural. Pero ¿cuál es el incentivo? ¿Cuál es, bueno, lo vamos a ver más adelante dentro de lo que ustedes... A nivel de problema, la idea es ordenar en estos 7 ámbitos los problemas observados en el diagnóstico. Efectivamente, estoy tratando de acordarme algunas cosas que se mencionaron en el ámbito del deporte. Una de las cosas, por ejemplo, a propósito de las potencialidades, que es una comuna que tiene espacio abierto, que hay condiciones geográficas que permitirían, por ejemplo, desarrollar o explorar en otras actividades deportivas no tradicionales. Ahí había un tema, pensando, no sé, pues en corrida, un poco como lo hacen en Cosquecura, que hacen, incluso creo que hacen un triatlón chiquitito, pero lo hacen. Y en esa línea hay alguna apuesta o algunas proyecciones. Pero en general la principal problemática tiene que ver con la escasa infraestructura deportiva. Y que el gimnasio es un solo gimnasio y se tiene que compartir entre distintas disciplinas deportivas y no hay más. Entonces, por ahí se plantea un polideportivo o reponer el gimnasio, construir un gimnasio en el mismo lugar pero con un mejor estándar, o construir otro gimnasio. Y acá solo mencionar algunos problemas estructurales, porque en realidad hay cuestiones que tienen de todo lo otro, de todo lo anterior, y que redundan, por ejemplo, en que la pobreza finalmente, si uno va al dato de la CACEN, es una comuna que tiene un alto nivel de pobreza, o sea, está sobre el 20%.